Aquí me tienes. Soy la fía y la coraza. Y volví envuelta na mesma hiedra que tien coles os raíces la antigua erosión desta piedra. Presentada frente a la puerta definitivamente cerrada, afrontaste el to regreso con la mesma dignidad con la que ellos volvieron de la siega, sobria y conscientemente mortal, con la levedad de les que nun se plantearon el peso de les sos vuelgues la nieve. Por eso ordenaste a les tos piernes que subieren pela vieya escalera, y foi chocante comprobar los restallíos del pasau unos tostacones, el chasquiu de la madera de baxo lule, y la resonancia de los dos pasos asonsañando el andar de los que hay tiempo que morrieron. De sope tú tenías 8 años y les voces despertaban en el piso de baxo. Los muebles desaparecieren unas horas, dende que tal llegares a ella pa despedirte en un beso. Entós nun comprendiste les palabras de totíu que observaban los pómulos fundíos y los huellos macilientos. La su agonía pa ti fuere una pagase natural que denguna relación guardaba con la muerte. Qué mucho y cuánto mal entendiste entós la falta de llatíos, faciendo que el tu único pensamiento a lo largo de aquella noche se centrara en la pared que te separaba del su cuerpo. Asha, mionina, Asha, susurrió ella dende los últimos estertores de la muerte, y la cadencia infantil de la tu conciencia, al fin aposentada en aquel esconxuru contra el frío, volvióte otra vez a los engaños del sueño en sin asimilar todavía nada de lo que a partir de entonces aconteciere. La muerte habría de ser la falta, la antigua cama desvistida, lesos ropes quemando en una foguera, y la arume atrapá unos 4 objetos que rescataste de la quema. La muerte todavía diba ser este regreso, y las confesiones del río les parece ensordecíes con tu abandono. La muerte fue la petrificación del to xesto en el lecho de los tuyos, y la visión de lo que ya no recordabes. Allí, de pies, engrandecido en tu memoria, alzabas el símbolo.
a estillau de la señaldá, la to triste verdade huérfana que se sabe desahuciada.